Bueno, comenzamos con el módulo de integridad. La primera característica para analizar es la palabra irreprensible. Una persona irreprensible es que no merece reprensión. Reprensión es una expresión severa de desaprobación que se hace a una persona a causa de su actuación o de su comportamiento. Entonces, una persona irreprensible es que no necesita esa desaprobación por su comportamiento, por su manera de actuar, sino que es una persona que en su manera de actuar es íntegra y no merece reprensión alguna. Irreprensible es la palabra que abarca todos los demás requisitos que estamos estudiando y se refiere al carácter y la calidad de la vida pública y privada de un cristiano. Y vamos a analizar por qué. Vamos a analizar los versículos de 1 de Timoteo 3, capítulo 3, del versículo 2 al 7. Y vamos a leer en la versión de la Reina Valera. Y vamos a entender un poquito qué es esa, por qué o la importancia o lo curioso que la palabra irreprensible esté primero y que abarque todos los demás requisitos y que sea una palabra que se refiera mucho al carácter y a esa calidad de vida pública y privada de un cristiano. Entonces los versículos dicen: pero es necesario que el obispo, en esta versión hablan del obispo, hay otras versiones que hablan de los ancianos, del líder de la iglesia, nos vamos a referir mucho como a cualquier cristiano, pero es necesario que el cristiano sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces es interesante cómo la palabra irreprensible abarca absolutamente todas las demás características que nombran acá. Todos los requisitos que vienen después de esta palabra en estos versículos son ejemplo de lo que es una persona irreprensible, porque en su comportamiento, en su actuar, en su diario vivir, cumple o hace todo esto que estamos analizando, todas esas características que acabamos de leer, y significa que tiene una vida privada y pública irreprensible. Significa que la vida del anciano o la vida de este líder, de este cristiano, no provee combustible para el ataque personal ni la crítica. Si bien nadie es perfecto, todos estamos en este proceso de madurez, pero sí debe ser una persona intachable. O sea, nosotros debemos ser con nuestra actitud y con nuestro actuar una persona intachable, y que si se levanta cualquier acusación o cualquier cuestionamiento de nuestra integridad, que eso mismo no se sostenga, porque no hay argumentos que sostengan eso. Hoy en día el chisme, la murmuración, el levantar falsos testimonios puede pasar, pero que con nuestro actuar, con nuestra manera de vivir, nada de eso tenga peso, y que al ser examinados profundamente o plenamente nuestro actuar, salga la verdad a la luz y no haya fundamento, no haya ese peso de accionar de lo que estén acusándonos en nuestra integridad, sino que nuestra integridad y nuestro diario vivir sean reflejo y den testimonio de ser unas personas irreprensibles. Vamos a entender un poquito en mejor contexto esta palabra, y también podemos analizarlo. Para ello podemos analizar las cosas que son características públicas o privadas, y que eso conlleva a poder tener un mejor entendimiento de cosas positivas o cosas que estamos haciendo bien o que no deberíamos hacer como negativo. Un ejemplo,
En el versículo habla de que debe ser marido de una sola mujer, y habla de la fidelidad. Un hombre infiel a su esposa no es una persona irreprensible, porque hay algo en contra como de su actuar. Un hombre que no sea sobrio no es irreprensible. Un hombre no respetable no es irreprensible. O sea, una persona irreprensible es una persona fiel, una persona no dada al vino o al trago o al licor, una persona que es respetable. Por otro lado, hay características que, como por ejemplo, que debe ser hospitalario, o sea, una persona que brinda su casa, es una persona, eso es una característica pública, pues porque se recibe a otras personas, es una persona que debe manejar bien su familia, eso es una característica privada, porque dentro de casa debe haber, pero que también se refleja en lo público, debe haber un ejemplo de familia también, no buscando como la aprobación de las personas, sino cumpliendo lo que la palabra de Dios nos dice que debemos hacer como parte o miembros de una familia. Si usted es papá, si usted es mamá, si usted es hijo, cómo debe ser su actuar frente a una familia, con amor, respeto, perdón, honra, muchas cosas y características que nos dice la palabra. Y así podemos analizar este versículo y cada característica entre lo privado, lo público, lo que es bueno y lo que es negativo y que debemos tener en cuenta. Vamos a buscar Filipenses 2:15, que dice: para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de la generación torcida y depravada, en ella ustedes pueden brillar como estrellas en el firmamento. Qué hermoso versículo, que nuestra integridad sea como dice acá, que seamos intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de esta generación torcida y depravada. Y cuando somos así, nuestra integridad está intachable, cuando somos ejemplo para otros, podemos brillar como estrellas en el firmamento, ser luz para las personas. Entonces aquí vamos a empezar con las 5 preguntas. Recuerden que este es el modelo de las respuestas. Cada pregunta debe tener un número de acuerdo a la respuesta que usted elija, y al final sumar la totalidad de las preguntas, y en el formato que está abajo en el link pueden imprimirlo o pueden escribirlo en una hoja, y al finalizar vamos a analizar cuáles de las áreas están más bajitas para trabajarlas. Vamos con la primera pregunta. ¿Es cierto que nadie tiene una queja justificada y no resuelta en su contra? Eso tiene que ver mucho con alguna queja, algo que está siendo repetitivo y que está haciendo que las personas que están a su alrededor están viendo y que no está resuelta en su vida. Ejemplo, guíese mucho por las palabras que hemos visto en este versículo, que debe ser fiel a su esposa, debe ser sobrio, prudente, hospitalario, decoroso, que decoroso tiene mucho que ver como con una persona que tenga dominio propio, que viva sabiamente y tenga buena reputación. Con todas estas palabras que hemos visto, analice también las preguntas. La pregunta número 2 dice: ¿cree que las personas más cercanas, como la esposa, amigos, hijos, tienen buena percepción de su diario vivir? O sea, ¿tienen buena percepción de su vida cotidiana? Que no es perezoso, que no es dado a la lucha, a cosas que la palabra de Dios nos dice que no debemos hacer. La número 3 dice: ¿es verdad que no tienes algún pecado no confesado o característica negativa que son obvios para otros? Por ejemplo, lo que hablábamos de la pereza, el ser pendenciero, el ser como dados a la violencia, al pleito, sobre todo cuando nos tocan temas sensibles, cosas o características negativas que para otros son súper obvias y que nosotros no hemos trabajado, o que sabemos pero que son repetitivas en muchos ámbitos, en muchas áreas, y que debemos trabajar.
Vamos con la cuarta pregunta. ¿Tienes una actitud abierta y vulnerable para recibir críticas constructivas acerca de tu vida personal? Esa es muy distinta. Y la número 5, puedes trabajar bien en equipo sin alteraciones de ánimo, sin ponerse iracundo, violento o similar, sobre todo cuando hay presión, cuando hay estrés, cuando hay responsabilidad. Trabajar en equipo nos hace sacar lo bueno y lo malo, entonces es trabajar esas alteraciones y mirar. Bueno, hasta aquí está esta parte. Los espero en la siguiente lección.